Bienvenidos al podcast del Museo del Deporte Santafesino, un espacio del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, donde compartimos experiencias de personas que a través del deporte vencieron los límites para alcanzar sus propios sueños. Hoy nos visita el tenista rosarino Renzo Olivo. La primera pregunta es, en tu línea de tiempo de tu vida, ¿cómo se cruza el tenis? ¿Y dónde? ¿Por qué? Bueno, a mí se me da la oportunidad de que mi papá tiene un club de tenis hace más de 40 años y bueno, tuve esa posibilidad. Vengo de una familia de clase media-baja, la verdad que uno se piensa por ahí que el tenista es de clase alta y la realidad es que no es así, de hecho en muy pocos casos lo es. Y bueno, en mi caso fue que tenía la posibilidad del negocio de mi papá, las canchas, así que tenía la facilidad y no tenía un costo económico como para prepararme tenísticamente, digamos. Así que se me cruzó por eso. Si no, creo que hubiese ido más por el fútbol, que es por ahí lo que más me apasionó toda mi vida. Pero me tocó el tenis de chiquito con la raqueta de tenis y bueno, ya te digo, nací, vivía al lado de la cancha de tenis, así que... No caminabas y ya agarrabas la raqueta. Sí, de hecho hay videos míos tengo uso de razón que estoy con la raquetita, raquetota, porque era una cosa así, era más grande que yo, así que sí, desde nacimiento. ¿Y al fútbol, mientras tanto, también jugabas? ¿Llegaste a jugar en algún club o algo? Fútbol es difícil porque nunca llegué, desde los 8 años, a partir de los 8 años, mi carrera de tenis fue como muy seria y es como que dije, hago esto y tenía por ahí mi papá que me decía, si querés ser tenista, es tenis y bueno, la verdad que me quedó esa cuota pendiente de jugar al fútbol en algún club o algo, así que no lo pude hacer. Y de hecho, después de mi carrera, cuando fui creciendo y demás, las responsabilidades son muy grandes, las del tenis, y el hecho de jugar al fútbol ya también por hobby ya pasa a ser también un poco peligroso porque, viste, tiene un poco de riesgo que te puede dejar afuera del circuito y bueno, la realidad es que me quedó una cuota pendiente ahí del fútbol y ahora que estoy alejado del tenis, obviamente estoy jugando al fútbol por hobby. Pero bueno, no lo pude hacer en su momento cuando era más chico. Hago una más y ya le voy pidiendo a los chicos que vayan levantando la mano. Pero ¿cómo estás hoy? ¿Cuál es tu situación hoy? Justamente recién decías, un poquito alejado del tenis. Sí, hoy hace alrededor de 8 meses que estoy fuera del circuito. La verdad que el tenis te lleva muchas semanas de estar viajando durante todo el año, viajamos 8 meses al año, así que es una carga emocional muy grande durante tantos años. Yo me fui, bueno, muy de chico a vivir afuera, así que me tocó por ahí alejarme ahora por algo personal y bueno, ahora la verdad que estoy fuera del circuito, estoy bien, la verdad extraño la competencia, obviamente siempre voy a extrañar la competencia del tenis, pero bueno, por el momento estoy alejado. Mi nombre es Bruno y quería preguntarte cómo te preparás mentalmente y emocionalmente antes de jugar un partido. La verdad que a través de los años por ahí la carga uno lo va manejando mejor, los nervios siempre están, es difícil cuando jugamos por ahí partidos de tardecita a noche porque se hace muy largo desde que te levantás a que jugás, los nervios se te hace por ahí un poco interminable el día. Pero bueno, sí, ya te digo, o sea, lo vas normalizando un poco más, los nervios nunca se pierden, creo que son la principal razón de lo que te hace luchar y que te sigue importando. Cualquier partido que jugás de competencia siempre va a haber nervios, por más que juegues una competencia donde el nivel no es alto, siempre va a haber una cuota de nervio ahí. Así que, no, la preparación realmente es siempre la misma, tenemos una rutina muy estricta todos los días de competencia, donde requiere de una buena entrada en calor, una alimentación siempre lo mismo, entonces como que la preparación va siendo siempre la misma, digamos, entonces uno la va normalizando bastante y obviamente los nervios no son como cuando tenía 18, 19 años, uno lo va por ahí normalizando, tanto como normaliza también las victorias y las derrotas, trata de que las victorias no sean
tampoco algo de extrema felicidad ni que las derrotas te golpeen tanto tampoco. Hola Renzo, buenos días, un gusto. Me llamo Lautaro. Quería preguntarte, en el tenis, ¿qué rol cumple la muñeca al momento de golpear la pelota, los movimientos y cómo entrenas esa parte de la mano? No, evidentemente es una parte fundamental. De hecho, ha habido por ahí tenistas que se han lesionado la muñeca y lo ha dejado fuera del circuito. Yo por suerte no tuve ninguna molestia. Hay por ahí estilo de juegos por ahí un poco más naturales que otros, entonces por ahí cuando hay empuñaduras que no son muy naturales, obviamente que exige más la muñeca y son más propensos a lesionarse. En mi caso tuve la suerte de tener una buena técnica, por así decir, y una buena toma, un buen grip de la raqueta, lo cual me hace que la muñeca no haya sufrido por ahí tanto. Y después se hacen muchos preventivos de antebrazos, mucho elástico. Hoy en día se trabaja demasiado, los preventivos. Y básicamente no mucho más que eso. Hola Renzo, ¿cómo va? Mi nombre es Mateo. Te quería preguntar por el tema de la Copa Davis de 2016. ¿Qué se sintió formar parte de la selección argentina y conseguir el título? Sí, la verdad que la convocatoria me llamó mucho la atención en su momento. Si bien yo en ese año era el argentino con más victoria en el circuito, la verdad que me llamó mucho la atención. Yo estaba en un ranking donde estaba mucho entre el 150 y el 200 y el año del 2016 fue mi año por ahí de despegue. Entonces no estaba acostumbrado porque para jugar Copa Davis en Argentina, es muy exigente. Siempre hubieron muchos jugadores, por ahí en otros países siendo 200 o 300, inclusive el ranking ya te permite jugar Copa Davis. En Argentina siempre hubo al menos 7, 8 top 100 en toda la vida, digamos. En estos últimos, por ejemplo, 2 décadas, siempre muchos top 100. Así que yo estaba ahí cerca del 100 y cuando me llamaron, la verdad que me sorprendió. Obviamente dije que sí a la primera, no pensé nada de calendario ni nada. Y la verdad que fue una alegría enorme. Siempre uno, creo que jugar para Argentina, nosotros como somos tan patriotas como país, creo que es un logro enorme. Y en la realidad que me tocó ahí jugar primera ronda, fue un encuentro bastante difícil. Nos tocó contra Polonia y jugamos en una cancha rápida que de hecho era muy rápida y para nosotros los argentinos que estamos acostumbrados a superficies más lentas, la verdad que fue un desafío enorme. Y después tuvimos la suerte de que Del Potro se sumó al equipo creo que eso fue el impulso para que podamos salir campeón porque Del Potro obviamente es un jugador de demasiado nivel y creo que sin él no hubiese sido posible tampoco ganar la Copa Davis. Así que, pero sí, la verdad que tener la ensaladera en casa es la verdad que un logro enorme. Hola Renzo, mi nombre es Juan. Te quería preguntar cuándo te diste cuenta que realmente el tenis iba a formar parte de tu vida. Gracias. Yo arranqué muy de chico, como le dije a Julián recién. La verdad que creo que de los 8 años fue que empecé a jugar torneos y como que creo que si tuviese que decir una edad, creo que de los 8 años yo sabía que me iba a dedicar a esto, así que fue prácticamente desde muy chico. Hoy en día con 34 años como que lo pienso y digo qué seguridad que tenía ese chico de los 8 años ya decir que iba a ser tenista sin pensar en un plan B, básicamente. Más como lo que requiere un atleta de alto rendimiento que puede sufrir lesiones, hay muchas variantes, pero la verdad que en ese momento no me planteaba dudas, así que si me preguntás, creo que esa fue la edad el punto de quiebre que dije voy a ser tenista, muy, muy chico, 8 años. Hola Renzo, ¿cómo vas? Soy Francisco. Dijiste que arrancaste muy temprano al tenis y yo te quería preguntar por cuándo fue el momento en el que sentiste
que estabas en un lugar que vos de chiquito a lo mejor pensabas inalcanzable, creías muy lejos? Siempre tuve objetivos muy altos en mi carrera. De chiquito fui como muy... siempre estaba a muy alto nivel, entonces como que las expectativas eran muy grandes, lo cual eso puede ser obviamente perjudicial. Entonces como que siempre mis objetivos fueron más altos de mis logros, lo cual es algo que por ahí es difícil de conllevar porque uno a veces no mira los logros sino lo que no consiguió por los objetivos que tenía, por las altas expectativas. Entonces, creo que si te tendría que decir, creo que cuando estaba jugando ya Roland Garros y los Grand Slams, los cuadros, ya ahí como que eran logros que eran para mí, significaban un montón. Pero si te tengo que decir algo que no alcancé o que alcancé, que me sorprendió, por ahí es como que te digo, o sea, las expectativas estaban muy altas y capaz logré menos de lo que yo por ahí planificaba o tenía en la mente. Hola Renzo, ¿cómo estás? Soy Fernando y te quería preguntar si te arrepentís de haber dejado tantas cosas de lado por el tenis. Y sí, obviamente a veces, viste, no todo en la vida se puede, a veces hay que dejar cosas de lado para lograr objetivos, sobre todo de atletas de alto rendimiento, siempre en algún momento tuvieron que dejar algo. Lo mío fue por ahí quizás muy difícil, porque yo me tuve que ir a los 12 años, me tuve que ir a vivir a Francia, de muy chico, entonces como que dejé todo, dejé a mi familia, me fui solo y la verdad que esa es una cuota por ahí que digo, me arrepiento, en realidad no me arrepiento nada, lo que pasó, pasó, pero que podría cambiar, una de las cosas que me gustaría cambiar por ahí es eso, no haberme perdido por ahí esa infancia y quizás en vez de haberme ido a los 12, irme unos años más tarde, a los 16, 17 años. Hola Renzo, buen día, soy Francisco. Bueno, vos estuviste nombrando que desde un principio estuviste seguro que ibas a jugar al tenis, que como que vos ya tenías esa idea en la cabeza, pero te iba a preguntar si tendrías algún consejo o algún tip para algún chico si quiere hacer ese paso a lo que sería ya pasar al deporte de alto rendimiento, como empezar a acomodar la cabeza, saber que lleva mucho tiempo, el manejo de frustraciones, las emociones y la disciplina. Sí, yo creo que con mi experiencia lo que logré es que, bueno, lo que dije antes, el equilibrio de que las derrotas y las victorias se mantengan en un mismo nivel, por así decir, de emoción, porque uno por ahí cuando es más chico las derrotas les pega mucho y obviamente las victorias uno como que las lleva muy arriba y eso es como lo que te hace emocionalmente no estar estable. Entonces creo que principalmente manejar bien, lo cual no es fácil de chico porque a uno le golpea mucho más, pero intentar manejar mejor el tema de las derrotas y las victorias para estar más estable emocionalmente, para la salud mental. Y después no hay muchos secretos, sino constancia. Hay muchos jugadores que logran un cierto ranking que a mí mismo me sorprenden, tenistas, y yo los veo y son deportistas que tienen muy buena conducta y tienen mucha constancia y al final eso termina pagando y uno tiene la tranquilidad de cuando entrena que va a competir con mucha más seguridad. No es lo mismo, por decir, de hacer 10 saques por día que hacer 100 saques por día. Vas al partido con mucha más confianza porque lo practicaste muchas más veces. En ese sentido creo que la repetición y la cantidad es muy importante de chico. Después obviamente uno se va enfocando más en la calidad y no tanto en la cantidad. Pero sí, no mucho más que eso. Después es constancia. Obviamente el tenis te lleva a estar todo el año viajando, entonces tenés que estar preparado mentalmente a saber que vas a estar 8 o 9 meses viajando en el año. Así que emocionalmente es algo realmente difícil, porque nosotros volvemos capaz que 3 o 4 días y nos vamos un mes de gira y así todo el año durante muchos años. Entonces creo que en ese sentido está bueno que lo sepan y que estén preparados para que sepan con lo que se van a encontrar también. Hola, soy Sol y te quería preguntar si te retiraste y si sí tenés algún proyecto a futuro.
Y estoy en una especie de transición donde sigo siendo ahí jugador, pero sin inactivo. Todavía no hice la decisión, no tomé esa decisión. Sí, no estoy dispuesto por ahí a hacer el esfuerzo que requiere ser un deportista de alto rendimiento, tanto en entrenamiento y por ahí en la vida, que es mucho lo que uno deja y lo que sacrifica. Así que sin estar preparado para hacer eso, es muy difícil conseguir logros de alto rendimiento, sobre todo en el tenis, que es un deporte que están todos muy entrenados y donde el físico, si no está preparado al 100, es prácticamente imposible, por más que esté jugando bien. Así que en este momento estoy en una etapa donde hasta que si yo no quiero hacer ese esfuerzo, no voy a poder dedicarme al 100. Pero bueno, dejar no dejé, estoy de hecho jugando algunos torneos de vez en cuando, ahora tengo 2 torneos a fin de mes acá en Argentina. Quizás me vaya a Europa a jugar también algunos partidos de interclubes y bueno, iré viendo a ver si puedo negociar con mi cabeza el hecho de decir hacerlo a full de nuevo o no. Hola Renzo, yo quería preguntarte quién o qué te motivó, yo creo que ya lo dijiste igual al principio, pero quién o qué te motivó a jugar al tenis. La realidad es que vengo de una familia que no venía del tenis. Mi papá tenía el club de tenis, pero nunca fue tenista y la realidad que en mi familia no hubo ninguno de motivación que me haya motivado, que haya visto de chico. Fue más por otro lado. Si bien me empujó mi papá al tenis en ese sentido, porque fue el que me entrenaba, por así decir, de chico. Después creo que me motivó mucho ver a la camada, bueno, a la camada de Coria en Nalbandián. Esos son como eran como mis mentores, por así decir, de cuando los veía compitiendo en los grandes torneos. De chiquito tenía 8 o 9 de años y lo veía por la televisión a él. Veía también mucho me gustaba mucho Sampras en su momento, pero los que más ruido me hicieron fueron Coria y Nalbandián. Creo que esos fueron mi gran motivación. Hola Renzo, buenos días. Yo te quería preguntar, en base a tu experiencia, para vos, ¿qué rol o qué funciones cumplen los entrenadores o los profesores para un deportista? Y sí, obviamente es un rol muy importante. La preparación física, por ejemplo, es un rol muy importante en el tenis. La verdad que hoy en día, si no estás muy bien preparado, es prácticamente imposible. Hay profesores que están muy capacitados y muy metidos en el tenis que por ahí hoy en día están manejando casi todos los jugadores de elite, como pasa mucho en Buenos Aires, que hay un grupo de profesores que están de educación física que están como te digo, con los mejores y la verdad que están muy preparados porque vienen trabajando y formándose mucho con los tenistas. La preparación física del tenista por ahí es muy especial, por así decir, y distinta por ahí a otros deportes. Después, entrenador siempre es importante, alguien que te guíe, por ahí en el hecho de decir, no me va a decir por ahí cosas que yo no sé, un entrenador de tenis o que otro jugador no sepa. Creo que ya a cierto punto ya sabemos cómo más o menos es todo, pero siempre está bueno tener a alguien que te empuje atrás, una visión de afuera, y a veces decir, por más que yo lo sepa, aceptar lo que me dice y confiar en eso. La verdad que, por eso digo, una figura así de entrenador y preparador físico me parece que son lo más importante. Hola Renzo, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Marina. Te quería comentar que las preguntas, más allá de la entrevista, están orientadas a la identidad deportiva, que es el tema que ellos están trabajando, por eso estamos acá. Y en esa identidad deportiva que vos, fuiste contando, que fue tu papá y todos aquellos tenistas a los cuales vos admirás, ¿te acordás del primer entrenador? Sí, de hecho, mi papá fue el que intentaba entrenarme de chico, si bien no venía del tenis, pero tuvo un formador que Gabriel Durante se llama, que hoy en día trabaja en el CAF,
que fue un gran formador para mí, la verdad. Nosotros somos 4 hermanos, pero bueno, en su momento 3 varones. Intentábamos hacer magia porque mi papá no podía bancar una academia o algo para entrenar de alto rendimiento para nosotros. Entonces hacíamos un poco de magia, teníamos 1 hora por 2 veces por semana, 1 hora por día entre los 3. O sea, hacíamos 20 minutos cada uno con un formador, lo cual es muy poco, casi te digo que casi ni cumple la función. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos, pero me ayudó mucho. Después, en un momento cuando empecé a despegar y ya era el mejor jugador de Argentina de mis camadas, ahí ya como que me agarró más particular y me empezó a formar más, hasta que me fui a Francia a los 12 años. Pero creo que clave fue Gabriel en mi formación porque era muy bueno y muy técnico. Hola Renzo, buen día. Me llamo Camilo y te quería preguntar qué es lo que tiene que tener un profesor o un mentor, como vos dijiste, como para marcarte a vos siendo un tenista profesional. ¿De entrenador de tenis o preparador físico? No, entrenador de tenis. Hoy en día, la verdad que más que nada lo que buscamos es alguien que nos dé seguridad. Obviamente, como dije antes, por ahí saberlo lo vamos a saber, pero está bueno que alguien te marque la cancha siempre y que te dé seguridad. Más que nada, hoy en día es eso. En la etapa que estoy yo, por ahí etapa más de formación, de cuando uno tiene 17, 18 años, obviamente que hay cosas que no vas a ver y que está bueno tener a alguien que esté formado y que haya sido un tenista o no, pero que sepa bien del tenis para marcarte bien por ahí cosas tácticas y técnicas. Pero ya a esta altura de mi carrera, más que nada lo que necesitas es alguien que te dé seguridad y que te vaya empujando. No hay mucho más, no hay muchas tácticas en el tenis, ni técnicamente podés tocar mucho ya cuando cierta edad. O sea, una cosa es tocar técnica a los, como te digo, 15, 16 años y otra a los 30 cuando ya no es fácil corregirla la técnica. Entonces es mucho más de eso, de empujar y de confianza, que tengas a alguien que vos digas, che, confío en esta persona y me entrego. Hola Renzo, buen día. Yo te quería preguntar si tenés que describir tu carrera en una sola palabra, ¿cuál sería? Qué difícil creo que persistir, constancia, creo que es lo que por ahí más tenía yo. Sí, si en una palabra me la complicás, pero yo diría eso. Tanto en la derrota como en el triunfo, digamos, necesariamente ¿en quién te apoyás? El tenista está muy solo y a veces las relaciones son complicadas internamente. Por ahí yo creo que en mi carrera fue variando. En un momento fue un familiar y después en otro momento de mi vida eso cambió y por ahí tuve que apoyarme más en entrenadores. Yo no fui mucho de tener mucha gente atrás, entonces como que no tenía tampoco psicólogos. Tuve psicólogos, pasé, pero fueron fugaces. Habré tenido 6, 7 psicólogos, entonces como que nunca estuve mucho tiempo con psicólogos como para confiar una relación así. ¿Qué elemento te deja o qué aprendizaje te deja tanto la derrota como el triunfo? No, yo creo que te voy a decir algo medio básico, ¿viste? Porque la derrota lo que te deja obviamente enseñanza de no volver a cometer los mismos errores. Después las victorias creo que no tienen que ser muy... no me sale la palabra, pero no se la tiene que tomar con tanto... Sí, ese equilibrio que yo digo siempre, ni creerte el mejor ni creerte el peor cuando ganás ni cuando perdés. Entonces tener ese equilibrio
de que las victorias está bueno, pero más en el tenis, que uno gana y al otro día tiene que volver a jugar. Entonces, es como que mantener ese equilibrio. Y las derrotas, obviamente, saber manejarlas, saber llevarlas, saber por qué uno comete los errores, en qué puede mejorar. En ese sentido, como que no hay mucho más, por lo menos en lo personal. Te hago una más y ya para ir cerrando, no sé si a alguno de los chicos les quedó alguna pregunta. Algo que nos puedas compartir a nivel anécdota, pienso en algún rival que hayas enfrentado de los importantes, ¿cuál fue el que más te sorprendió? No, bueno, yo jugué, no tuve la posibilidad de jugar con los tres monstruos de Djokovic, Nadal y Federer. Me tocó jugar con muchos top 10. Bueno, Ferrer me sorprendió mucho porque jugué con 40 grados de calor y me pasaba 50.500 pelotas y los puntos eran eternos y la verdad que era un partido muy, muy físico. Anécdotas hay un montón. Sí puedo contar una que por ahí me marcó mucho. En mi carrera yo tenía 21 y económicamente no me quedaba más plata. Estaba en un momento muy difícil, viajaba solo y me quedaban $1.000 en la cuenta, lo cual para un tenista $1.000 ya estás terminado. Y me acuerdo que me habían ofrecido para jugar interclubes en Alemania que te pagan por partido, una plata fija, lo cual me venía muy bien en el momento que estaba. Y por otro lado, en la misma fecha había entrado a la quali de un ATP, lo cual era un torneo grande. Yo estaba, no sé, 250 por ahí del mundo, o sea, no estaba a 1.000. O sea, y bueno, tomé una decisión media locada porque no fui por la plata, sino fui a apuntar a lo grande. Y fue uno de los momentos que cambió mi carrera porque de ahí yo jugué la quali, pasé la quali, gané 3 partidos de quali. Gané en primera ronda Polon Rimatiu, en ese momento que estaba 70 del mundo. Segunda ronda, no me acuerdo a quién le gané. Sí, le gané a Robredo en segunda ronda, octavo de final, que Robredo estaba top 20. Y bueno, terminé siendo cuarto de final. Y después, bueno, obviamente el cheque era mayor a lo que era si iba a jugar a Alemania. Pero bueno, la verdad que fue algo para mí, un momento bisagra de mi carrera, porque ahí es como que empecé a ver que podía jugar al alto nivel. Y obviamente, económicamente, me había dado un respiro importante. Fuiste por lo deportivo y terminó también apareciendo lo económico. Si Sí, tuvieras que elegir un partido de tu carrera. Bueno, creo que por ahí se acuerdan la mayoría que me dicen, vos le ganaste a Tsonga en Roland Garros, Roland Garros 2017 creo, sí. Creo que es el que más, que más me recuerdan y por ahí el que... yo personalmente igual por ahí no sé si es el partido que más pondría en el podio. Sí estaría en el podio, pero no sé si número 1, porque tuve un par lindos también. En Hamburgo le gané a Kohlschreiber en cuarto de final, que Kohlschreiber estaba top 20 también, jugando de visitante. Así que creo que está entre esos dos partidos. Vamos a darle un aplauso a Renzo Olivo, campeón de la Copa Davis con el equipo argentino, santafesino, un orgullo.